El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Oye Cracks. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista. Sean bienvenidos y bienvenidas a su podcast Oye Cracks. Mi nombre es Jimena Bravo y el día de hoy estoy muy contenta de que nos acompañen en este espacio como cada semana y particularmente de hablar de un tema muy especial, que es cómo la transformación digital está cambiando el liderazgo aquí en México. Y justo el día de hoy tengo a un crack en este tema, que es José Ángel Tinoco, director de operaciones Tech en Minsait, con el que conversaremos justamente cómo las empresas el día de hoy están dejando atrás esta complejidad tecnológica para justo adoptar modelos que sean más simples, automatizados y sostenibles. José Ángel, ¿cómo estás? Bien, Jimena, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es un gusto que nos acompañes aquí y platícanos un poco, ¿no? El día de hoy estamos en esta transformación digital, en esta transformación tecnológica que todas las empresas quieren adoptar, pero muchas veces no saben cómo hacerla de una manera adecuada, que sea sostenible para sus empresas y que tenga un porqué detrás, ¿no? Platícanos un poquito de qué está pasando particularmente aquí en México. Claro, muy buenos días. Pues bueno, es un tema muy importante este que comentas, porque efectivamente hoy un tema relevante para ser más eficientes justamente es la automatización. Así es. Y con toda la tecnología que tenemos hoy disponible, finalmente se vuelve cada vez más complejo. Uh-huh. Y hoy uno de los secretos no es simplemente digitalizar por digitalizar, sino es definir exactamente qué es lo que quieres. Con una estrategia detrás, tener una estrategia detrás, tener claridad y sobre todo yo te diría un asesoramiento correcto para saber cómo aprovechar la tecnología. No es usar la tecnología por utilizarlo. Uh-huh. Uno de los claves que yo identifico en todos mis clientes es que quieren automatizar por hacerlo. Sí, por entrar en esta ola, ¿no? Por entrar en esta ola. Hoy está de moda la inteligencia artificial, todo el mundo quiere utilizar la inteligencia artificial y saber exactamente qué es lo que hace la inteligencia artificial y cómo aprovecharla. Uh-huh. Yo te diría que aquí lo importante es finalmente sistematizar más que automatizar. Okay. Y explico la diferencia. Ajá, sí. La sistematización lo dice el diccionario, uh-huh. Un conjunto de pasos ordenados que te ayudan a lograr un objetivo específico, una receta de cocina, ¿no? Tú no necesitas ser un experto paso a paso, cocinero, sino sigues una receta de cocina y te va a ayudar a incrementar la probabilidad de éxito. Esa es la sistematización. Uh-huh. Y la automatización es utilizar herramientas para hacer este mismo sistema ahora cada vez más rápido, uh-huh. ¿Vale? Entonces, uno de los elementos que tenemos que estar buscando es que no digitalicemos todo por digitalizarlo. Hay muchos sistemas que podemos implementar sin utilizar la tecnología. Uh-huh. Y de esta forma le va a ayudar a las organizaciones a ser mucho más eficientes. Uh-huh. Ahora, hace poquito leía una frase que me gusta mucho y habla que los grandes negocios no funcionan con más esfuerzo, sino lo hacen mejorando los sistemas. Porque puedes hacer el mismo proceso, pero de una manera muy compleja y te va, en lugar de ser eficiente, a ser ineficiente. Uh-huh. De tal forma que tienes que invertirle en esa sistematización y entendiéndose por sistematización que estás optimizando el proceso. Uh-huh. Y los procesos con el paso del tiempo también son susceptibles de mejorarse. Y ahí es en donde entra entonces ahora la tecnología. Cuando tienes un proceso bien sistematizado, ahora sí lo puedes automatizar para ganarle esta velocidad que estamos teniendo. Y hoy la tecnología nos está poniendo en charola de plata el tema de la inteligencia artificial, que es una herramienta más que nos va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido de como lo veníamos haciendo. Pero justo, ¿no? También cómo diseñar esta estrategia detrás, ¿no? ¿Cuándo sí automatizar? ¿Cuándo no hacerlo? Platícanos cuáles son también estos errores, ¿no? Que cometen hoy en día las empresas, ¿no? Como dices, al querer entrar a esta ola, al querer decir todos vamos hacia la inteligencia artificial, pero justo no hay un porqué, no hay una razón realmente, ¿no? Claro. Fíjate que uno de los objetivos importantes es alinearlo a los objetivos de negocio. Claro. No existe ninguna sistematización o automatización si no están alineada a los objetivos de negocio. Sí, no hay nada genérico. Exacto. Ajá. Puedes utilizar una caja que por ahí te pueda asegurar un ERP, ¿no? Uh-huh. Que sabes que automáticamente ya hace una tarea por default. Y yo ahí específicamente te diría que uno de los errores más comunes que cometen las empresas es querer personalizar un producto de caja, como nosotros le llamamos, en más de un 20%. Okay. Finalmente, estos productos de caja generalmente ya tienen las mejores prácticas de la industria uh-huh. en lo que se están ofreciendo, en este caso el servicio, y todas las empresas requieren personalización. Pero cuando tú excedes más de un 20%, generalmente va a ser un proyecto con problemas. Y todas las empresas me dicen lo mismo. Uh-huh. Es que nosotros somos especiales y hacemos las cosas de una forma diferente. Eso es cierto. Es válido. Ajá. Es válido, pero hay mejores prácticas que ya la propia industria va adoptando, lo que te decía, tener un sistema
perfecto, un sistema ya probado y comprobado. Y un problema que se está uniendo recientemente es que tenemos también tanta tecnología que a cuál le apuestas, ¿no? Hay modas, hay tecnologías que van surgiendo y se van quedando. Entonces, hoy es cada vez más fácil que un usuario final pueda automatizar algo. Sin embargo, cuando hablamos de organizaciones formales y cada vez más grandes, estas tecnologías se van complicando. ¿Por qué? Porque necesitas tener suficiente conocimiento técnico para saber cómo sacarle provecho a cada una de las herramientas. Por ahí una estadística dice que solamente utilizamos el 10% del cerebro, ¿no? De toda la capacidad que tenemos. Lo mismo pasa con la tecnología. Tu computadora seguramente, por mucho que la utilices, no la explotas al 100%. Lo mismo pasa en cualquier tecnología. Por eso te decía al principio que debes estar acompañado de una empresa que sepa de administrar la tecnología. ¿Para qué? Para que te ayude a sacarle el mejor provecho. Totalmente, ¿no? Y también, ¿cuáles son estos retos que vemos hoy en las empresas mexicanas, ¿no? Hay muchísimas industrias, por supuesto, y es difícil, ¿no? Como generar un solo reto, ¿no? Por eso digo, ¿cuáles son estos grandes retos que hay hoy en día para las empresas, ¿no? Que están adoptando estas nuevas tecnologías, pero no saben también cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es eso? Yo te diría que hay unos 5 pasos, ¿no? El primero, que tienes que simplificar la tecnología. Decidir para qué la necesitas. Te decía, es una herramienta que te va a ayudar a hacer las cosas más rápido de como lo venías utilizando, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy básico. Los contadores. Los contadores hacen cargos, abonos, generalmente hablando, ¿no? Sí. Si tienes varias empresas que vas a atender, pues contratas más contadores para hacer los cargos y los abonos de la empresa de acuerdo a la normatividad. Cuando utilizas la tecnología, finalmente utilizas un sistema de cómputo generalmente que te ayuda a hacer las cosas más fácil. Y sobre todo te evitan los errores humanos. Oye, ¿cómo debería ser el cargo correcto en el debe, en el haber? ¿Contra qué contrapartida lo voy a hacer? ¿No? Y hay reglas que las propias herramientas te ayudan a evitar ese tipo de errores humanos. Esos sesgos que al final del día son bastante humanos. Exacto. Es inevitable. Es una característica del ser humano finalmente cometer errores. Cuando tú metes un sistema, te ayuda a reducir los errores. De tal forma que estás automatizando para lograr lo que te decía al principio, mayor eficiencia, optimizar. Y luego, hoy con la inteligencia artificial, anteriormente necesitábamos al ser humano o programar cada una de las decisiones que necesitaba tomar un sistema. Hoy la ventaja que tenemos es que la tecnología nos está poniendo a disposición en la palma de tu mano una persona con, permíteme, no persona, un ente con capacidad similar para tomar decisiones, sin necesidad de que tengas que explicarle paso por paso qué es lo que necesitas hacer. De tal forma que hoy tenemos un asistente personal con capacidad de decidir. Evidentemente, o afortunadamente no a la misma capacidad que tú tienes, sí, pero sí alguien tiene sesgos también, pero que pues tiene sesgos, tiene errores y con el paso del tiempo seguramente se va a ir perfeccionando, pero es entender qué te va a ayudar a hacer la inteligencia artificial, que no es una varita mágica que te va a resolver todo, hay que entender para qué se requiere. Y ahí te decía, hay que simplificar la forma en la que se comunican las tecnologías para sacarles el mayor provecho, hay que automatizar justamente para reducir la complejidad de las operaciones, pero sobre todo para que al ser humano lo dediquemos a hacer cosas que hoy todavía las máquinas no pueden hacer. Así es. En el caso del contador que te estaba jugando un papel fundamental, la parte humana, ¿no? El de las empresas. Claro, yo te diría, afortunadamente hoy la tecnología, yo diría que jamás nos va a sustituir. Siempre va a haber elementos, ya sean mecánicos o intelectuales, que una máquina jamás va a poder reproducir, por muy avanzada que esté. Sí. ¿No? Hoy la tecnología, la inteligencia artificial nuevamente, te da muchos aceleradores, pero todavía requiere de la mano humana para poder hacer esa última milla que yo le llamo, para tomar esas decisiones que todavía la tecnología no lo puede resolver. Para ti particularmente, ¿crees que la inteligencia artificial es para todos, para todas las empresas? Yo te diría que sí, y cada que me preguntan esto lo contesto como la calculadora. Yo te diría, ¿quién no requiere una calculadora? Hoy para todos ya es una herramienta por default. Nadie se ve haciendo cálculos matemáticos demasiado complejos de memoria o como lo hacíamos en el pasado. Con esa rapidez. ¿No? Con esa rapidez. Tenemos que hacer esas tablas, ¿no? Hoy la calculadora te lo hace y es un must el hecho de tener que saber utilizar una calculadora para ejecutar más rápido un proceso. En este caso, un proceso de cálculo. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Todo lo podemos aprovechar. Hoy está muy de moda la inteligencia artificial generativa, que te ayuda a producir desde textos, imágenes, videos, y cada vez más complejo el tema de que es muy parecido ya a la realidad, ¿no? Me decía mi hijo, oye papá, eso es inteligencia artificial. Sí, que a veces es difícil diferenciar, ¿no? Lo claro, real de lo...
¿no? Hoy todavía alcanzamos a percibir esa diferencia y cada vez más las empresas la están utilizando para ser más eficientes, para bajar costos. Finalmente es un problema que durante toda la eternidad vamos a buscar en las empresas, buscar hacer más con menos. Así y la inteligencia claro. artificial es una herramienta más que viene justamente a hacer esto. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que tú ves para las empresas con el uso de inteligencia artificial? Justamente eso, hacer más con menos. Mucha gente tiene miedo al perder el empleo justamente con la llegada de la inteligencia artificial. Y yo te diría que si, regresando al ejemplo del contador, si antes necesitaba 5 contadores para atender a 100 empresas, pues ahora voy a tener esos mismos 5 contadores para atender a 1000 empresas seguramente, Sí. porque la inteligencia artificial me va a ayudar a ser más eficiente. A hacer más rápido los procesos. A ser más rápido, a equivocarme menos, a tener el trabajo de mucha mejor calidad. Y finalmente la promesa de la tecnología desde la revolución industrial se nació para darle mejor tiempo de vida al ser humano, para dedicarnos a cultivarnos, para dedicarnos a crear arte, para dedicarnos a crear cultura, para dedicarnos a crear... Que una máquina jamás lo va a hacer. Que una máquina no lo va a hacer. Justamente anoche veía ese temor que tienen las personas al ser sustituidas. Y yo te diría, en la revolución industrial se perdieron muchos puestos, seguro, pero también nacieron muchos otros. Lo mismo pasó con el tema del Internet. Ahora con la inteligencia artificial va a haber trabajos que van a desaparecer porque se van a volver obsoletos, pero van a nacer nuevos trabajos que van a ser requeridos para poder mantener estos sistemas con inteligencia artificial. Ciencia de datos, tecnología. Hoy en día se están necesitando esos nuevos empleos. Claro. Como bien lo dices, se necesita esa capacitación también, ¿no? Para lograrlo. Y fíjate, algo muy importante que yo veía justamente anoche. No necesariamente van a ser puestos técnicos. Hablaban mucho de inclusive la actuación, que si bien es cierto, hoy te lo hace ya una inteligencia artificial en video, imagínate una obra de teatro sin seres humanos. Psicólogos, que aunque la inteligencia artificial te pueda hacer de psicólogo, nunca va a sustituir un ser humano. Y todo el tema de las artes, todo el tema manual, que las máquinas finalmente no lo van a poder realizar, para eso vamos a estar los seres humanos. Y eso es lo que, en teoría, la tecnología viene a apoyarnos para también dedicarnos a cultivarnos en otras áreas, no necesariamente las técnicas y las que produzcan riqueza económica. Yo te diría que produzcan riqueza moral, cultural. Riqueza cultural sobre todo. Y también háblanos un poquito, ¿no? También de cómo esta tecnología, que debe ser también un poquito más simple, más estratégica, se puede ver de manera tangible en las empresas, ¿no? O sea, si se hace una buena estructura, una buena sistematización, una buena automatización, que bien lo mencionabas, ¿cómo se ve de manera tangible en las empresas, ¿no? ¿Cómo lo ves incluso en las mismas personas? Claro. Fíjate, te decía al principio, aquí lo importante es tener una estrategia clara, alineada a los objetivos del negocio. Nosotros dentro de la compañía finalmente, afortunadamente, tenemos esas grandes áreas en donde podemos ofrecerle a nuestros clientes un área de consultoría de negocio para alinear no solamente la parte tecnológica, sino el negocio en personal. Después, para proceder a la automatización o sistematización de esos procesos para hacerlos más eficientes y sobre todo los elementos que tenemos no solamente para acompañar al cliente durante el proyecto, sino acompañarlo posteriormente al proyecto, porque te decía, siempre hay un proceso de mejora continua. Totalmente, ¿no? Y también como justo, ¿no? O sea, hablamos también de la parte de la automatización como para reducir costos, en la parte económica, ¿no? Pero también digo, en la parte competitividad, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver reflejado, ¿no? ¿Cómo hace un cambio entre una empresa y otra, aquellas que usan justo la tecnología de manera estratégica? Fíjate, regresando nuevamente al tema de la inteligencia artificial. Anteriormente los procesos para crear de una idea, generar a un prototipo, un producto terminado, generalmente nos tardaba semanas, meses, muchas veces hasta años, ¿no? Si hablamos de la industria automotriz, la aeronáutica, tardamos años en diseñar un nuevo producto. Hoy con la inteligencia artificial eso lo reducimos a semanas, inclusive hasta horas. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a pensar diferente de cómo aprovechar la tecnología. Y te decía, cuando estás asesorado de manera correcta en el uso de la tecnología, en ese momento aprovechas mejor lo que tienes a tu disposición, porque puedes tener el mejor celular en la mano sin poderlo aprovechar. El tema es ver cómo con las características de negocio que tienes, los componentes que tienes a la mano, cómo poder aprovecharlos de una mejor forma. Y eso finalmente genera competitividad. Totalmente, ¿no? Y también creo que esta parte de capacitación, toma de decisiones también tiene que ver mucho con el liderazgo de cada una de las empresas, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen que tener hoy los líderes de estas empresas respecto a la tecnología? Eso, que es una herramienta. Al ser una herramienta, no necesariamente necesitas tú saber todo acerca de la tecnología. Claro. Para eso vemos empresas
específicas como en Indra Group, en donde perfectamente podemos asesorar a nuestros clientes de cómo sacar mejor provecho. Te decía en un principio, muchas veces no necesitamos automatizar las cosas. Con que las sistematicemos es suficiente. También justo cómo garantizan también esta parte desde el liderazgo, desde las empresas, también este uso responsable y también ético, que también es uno de los grandes dilemas que vemos hoy con inteligencia artificial, pero también con muchas otras tecnologías. Un tema muy importante. Justamente hoy con la generación de imágenes, videos, en donde no sabes qué es verdad o qué es mentira, finalmente tiene que entrar mucho el tema de la ética, ¿no? De que si estás haciendo bien, estás haciendo mal. El tema de las noticias falsas que están diseminando por todo el mundo. Es un tema de ética y es un tema también de normatividad. Claro. Desafortunadamente en Latinoamérica vamos tarde. Falta un poquito. Vamos muy tarde, pero es importante que empecemos a normarlo, porque el día de mañana va a ser muy difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces tenemos que generar también algoritmos que nos ayuden a verificar justamente que lo que se está ser viendo... transparentes, ¿no? De este proyecto no fue hecho con inteligencia artificial. Exacto. También es importante, ¿no? Que finalmente pues la tecnología te permite hacer absolutamente todo. Tenemos que tener elementos que nos ayuden a identificar qué se produjo de manera natural y qué se está produciendo con una inteligencia artificial, para poder diferenciar justamente ese tema de la ética. Sí, que hoy a nivel de las escuelas, de también, nivel básico y secundaria, es muy penado y cada vez más común que estén utilizando imágenes de los propios alumnos para utilizarlas de manera negativa. Es un tema muy grave. También las empresas respecto a esto, ¿no? Como dices, tiene que ver mucho con normatividad, pero también las empresas particularmente, ¿qué pueden hacer al respecto? Finalmente, ¿no? Generar códigos de ética, códigos de ética y finalmente los principios que cada organización tenemos para todo lo que hacemos alrededor de nuestros trabajos, no simplemente la tecnología. ¿Cuáles son esos códigos de ética que sí o sí deben de estar en cada una de las empresas? Finalmente, el ser transparentes, como decías, acerca de lo que estamos produciendo, alinearnos a la cultura de la organización y los principios. Finalmente, todos en la sociedad tenemos un código civil que nos rige la forma en la que nos estamos manejando, lo mismito en las organizaciones. ¿Vale? El tema de la ciberseguridad, el tener principios de cómo manejar la información, de a dónde accedes, qué tipo de información publicas. Los datos, que al final del día es importantísima, la cantidad de datos que tienen cada una de las empresas, de los usuarios, de los clientes, también cómo manejarlo de manera adecuada. Fíjate, ahí es algo muy importante. Yo te diría que el eslabón más débil de la cadena, hablando de seguridad informática, justamente somos los seres humanos. Las personas. ¿No? Las personas que no nos capacitamos a los riesgos que podemos tener en podernos conectar a una red pública. Claro. ¿No? Los riesgos que podemos tener a estar accediendo en sitios de no buena procedencia o sitios que no son seguros. Hoy cada vez los delincuentes ya no son en la calle, los delincuentes ya son, en este caso, tecnológicos. Son expertos en el phishing, ¿no? El que te llega un correo electrónico y si no tienes la capacitación adecuada para saber a dónde acceder, finalmente caes, ¿no? También es una inversión que deben de hacer las empresas, ¿no? En esa capacitación para la capacitación, pero sobre todo el estar constantemente recordándole a todos los colaboradores los riesgos y estar notificando pues las nuevas ideas que van surgiendo de cómo poderte robar información, porque la información se roba tanto la privada como la de las organizaciones, ¿no? Los proyectos. También cómo actuar de manera adecuada, ¿no? Ante estos casos. Cómo reportarlo, todos podemos cometer un error, reportarlo de manera automática. Y finalmente ahí es donde vemos nosotros la necesidad que tiene actualmente el mercado mexicano, hablando de los servicios gestionados de tecnologías de información. Sí, porque el mercado mexicano es de los más atacados aparte. Pues sí, finalmente estamos cerca del consumidor más grande del planeta y finalmente somos una puerta de entrada, ¿no? Muchas veces los delincuentes no entran por la puerta principal, sino entran por la ventana, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos ser esa ventana. Y México juega ese papel, ¿no? Y ahí es en donde nosotros, por ejemplo, identificamos esta necesidad, en donde no es ser experto, pero nosotros te ofrecemos esos servicios gestionados ese acompañamiento, ese acompañamiento, ese asesor que te decía en un principio, que todas las organizaciones requieren de alguien que sepa cómo utilizar correctamente la tecnología. Sí, que las empresas se centren, ¿no? En su papel, en su negocio principal y ustedes, Daniel. Nosotros en la tecnología te podemos ayudar perfectamente a eso. Ese es un tema. El otro, que tienen que aprovechar las organizaciones para volverse más competitivos, finalmente es la modernización de aplicaciones. Y me explico. Okay. ¿Qué es una modernización de aplicaciones? Yo diría que ya pasó la moda en donde todo el mundo quería subir sus aplicaciones a la nube, ¿no? Porque finalmente todo eso empieza como una moda. Fue parte de ese proceso. Fue parte de ese proceso. Pero un error que cometieron muchos empresarios o muchas empresas fue el subir sus aplicaciones tal cual las tenían desarrolladas, con tecnologías, arquitecturas, finalmente pensadas de una forma diferente.
hoy el cómputo en la nube nos da la posibilidad de poder hacer aplicaciones flexibles. Me explico. Ahorita está de moda por la época, el Buen Fin, el Black Friday, las épocas de más consumo. Así es. No necesitas tener una infraestructura muy grande de manera constante, sino la tecnología hoy nos permite crecerla de manera flexible, de tal forma que crezcas cuando lo requieres y decrezcas cuando no lo requieres. Entonces, cuando no haces la actualización de aplicaciones, cometes el error de tener un aplicativo monolítico en donde simple y sencillamente funciona como siempre lo hizo. De tal forma que no estás aprovechando nuevamente el tema de la tecnología. ¿Por qué? Sí, Por ¿no? desconocimiento. Esta demanda también constante, ¿no? De los mismos usuarios, de los mismos clientes, ¿no? Que es bastante flexible, que cada vez exigen cosas distintas, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. Y también en términos también de sostenibilidad, o sea, a largo plazo, en esta parte de innovación, ¿cómo las empresas justo, ¿no? Se pueden tener una estrategia que no solo sea por hoy, ¿no? Que no solo sea a la moda, como lo dices tú, ¿no? Sino que tenga una estrategia a largo plazo. ¿Cómo pueden lograrlo, no? Te decía, finalmente todo tiene que partir a partir del objetivo de negocio. Hacia dónde quieres crecer, cuáles son tus objetivos. Y a partir de ahí se diseña igualito que una organización, una arquitectura tecnológica. Porque hoy podemos tener inteligencia artificial, ¿no? Pero mañana no sabemos que igual que nos demande la industria, ¿no? Claro. Entonces tienes que ir también creciendo junto con el negocio. Ir aprovisionando finalmente esas capacidades tecnológicas y hoy la tecnología no lo permite. Este crecimiento, te decía, en la nube, donde va a ir creciendo junto contigo y vas pagando como lo vas consumiendo. La inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerar procesos, ¿vale? Y eso, yo te diría, es una moda que llegó para quedarse, igual que la calculadora, como te decía. Que va a evolucionar, ¿no? Pero va a evolucionar, por ahí estamos hablando de agentes que coordinan agentes inteligentes. En lugar de tener una persona, finalmente vas a tener un agente que te ayuda a recordarte todos que hoy ya lo hace tu teléfono, ¿no? Pero en este caso te va a poder hacer llamadas, te va a poder concertar citas. Por ahí mucho más complejos, ¿no? Mucho más complejo. Por ahí estamos hablando de los agentes automáticos, mecatrónicos, en donde inclusive vas a tener un objeto físico que te va a poder estar atendiendo a un ser humano, sin necesidad de que te identifiques si es un ser humano o una máquina. Si lo tienes en presente, pues seguramente te vas a poder dar cuenta, pero si es a través de una videollamada, ya hoy es imposible darse cuenta si es una computadora o es un ser humano. Entonces tenemos que ir planeando, evidentemente todo cambia con el tiempo, ¿no? Pero sí, esa arquitectura que les diseñamos a los clientes es justamente diseñada en cómo va a estar alineada con su negocio, cuáles son los objetivos que tiene para ir creciendo y evidentemente las tendencias que existen en la industria de las telecomunicaciones y de la informática, correcto. Y también creo que algo que hoy buscan todas las empresas y que es una palabra que veo constantemente es la innovación. José Ángel, para ti, ¿qué es la innovación hoy en día? Es justamente hacer las cosas de una forma diferente. Sí, ¿no? Todo lo relacionamos con tecnología, pero no necesariamente. No necesariamente, te decía, al principio no necesitas tener una computadora para sistematizar. Entonces la innovación es una capacidad del ser humano de crear algo que no existe, ¿no? Hoy tenemos la inteligencia artificial como el mejor ejemplo, pero finalmente en los negocios también se innova. Yo te diría que el ejemplo más fuerte y reciente que tenemos es el tema de Uber. Claro. En donde una empresa de transporte no tiene en su inventario un solo automóvil. Innovó la forma en hacer los negocios, el tema que era algo impensable, ¿no? Y que hoy en día es tan normal. Tan normal, el tema de los hoteles sin tener un bien físico donde hospedar a la gente, es una forma disruptiva de hacer las cosas que finalmente hoy la inteligencia artificial nos va a ayudar a acelerarlo, pero todo va a nacer a partir de las necesidades del propio ser humano. ¿Qué necesita también un país como México para innovar, ¿no? Para crecer de manera diferente? Porque creo que hay mucho potencial, ¿no? El problema es cómo lo hacemos. Fíjate que justo veía unos videos anoche que hablaban de creérnosla. Saber que tenemos la capacidad para hacerla y saber que somos capaces de hacerlo. Finalmente los recursos económicos llegan cuando hay una muy buena idea. Entonces yo creo que ahí inclusive el gobierno tiene mucho que ver, los papás, las escuelas, de empezar a desarrollar en los niños esa cultura del emprendedurismo. Claro. Esa cultura de que podemos hacer las cosas diferentes, de que en México o Latinoamérica tenemos la misma capacidad que cualquier otro país del mundo de crear grandes proyectos a partir de una pequeña idea. Entonces yo te diría que esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad, esa capacidad de soñar y volverlo práctico, volverlo real, ya sea un producto físico o tecnológico, yo creo que es donde tenemos que trabajar. Y tenemos la mejor mano de obra, te diría que tenemos en México y a disposición de todo el mundo. Que no tienen otros países, ni siquiera los grandes países de estos vecinos. Y te diría que además tenemos una ventaja
geográfica. Claro. Que las temperaturas de nuestro país finalmente son mucho más estables que en muchos puntos del país. Entonces, yo creo que el secreto es que eduquemos a nuestra sociedad y cambiemos la forma de pensar, de que no tenemos que esperar que otro venga a decirnos qué tenemos que hacer, sino todo nace a partir de uno mismo. Uh-huh. Y también ya viendo un poquito hacia el futuro, ¿qué podremos ver en los próximos años respecto a la tecnología? ¿Cómo va a cambiar justo también la forma de operar de las empresas, ¿no? Desde la parte humana, pero también desde la parte operativa. Fíjate que justamente mi trabajo es ese, uh-huh. Hablar de tecnología, de tendencias y prepararnos para poder ayudar a nuestros clientes. Hablamos del Machine Customer, uh-huh. en donde una máquina va a poder atender directamente al ser humano, o inclusive entre máquinas ponerse de acuerdo para poder automatizar. Sea muy futurista, pero para ya poder es algo que está pasando hoy. Pocas empresas lo tienen, pero hoy está sucediendo, uh-huh. lo que llamamos el Machine Customer. Uh-huh. Los robots polifuncionales. Hoy todo el mundo tenemos un robot generalmente en casa, una aspiradora, uh-huh. ¿no? Un timbre inteligente, pero la idea es que estos robots puedan hacer más de una tarea a la vez. Y si hablamos de la industria, robots que ensamblan el chasis de los automóviles, que además puedan hacer una actividad diferente, ¿no? Y si esto lo unamos con la inteligencia artificial, el lenguaje natural, la comunicación va a ser como si fuera otro ser humano. Algo que va a cambiar, yo te diría que el siguiente gran hito en la tecnología va a ser la computación cuántica. Okay, sí, claro. Hoy estamos hablando de aceleradores con la inteligencia artificial utilizando la computación que hoy conocemos. Uh-huh. Y digo que hoy conocemos porque anteriormente la computación era diferente, sí, ¿no? Pero la computación cuántica nos va a ayudar a resolver problemas en mucho menor tiempo. Inclusive va a poner en riesgo la tecnología que tenemos actual, y por ahí me acordé del año 2000, donde uh-huh. teníamos el problema de cuando llegara el año 2000, los sistemas había que actualizarlos. Va a pasar exactamente lo mismo, sobre todo en temas de ciberseguridad, porque va a poner en un celular que tenga computación cuántica, poder desencriptar códigos que hoy es imposible hacerlo con grandes computadoras. O sea, va a ser un reto, un hito completamente diferente en la tecnología. Hay dos temas importantes que estamos hablando de la computación espacial o de los elementos neurológicos, donde a través de realidad aumentada, de temas de visión por computadora, la forma en la que percibimos nuestro entorno, en cómo poder entrenar inclusive nosotros a nuestros empleados, a nuestros niños, en un entorno completamente virtual, uh-huh. en donde vamos a poder conectar con sensores de todo tipo en un entrenamiento específico, que hoy se requieren grandes inversiones para poderlo hacer, lo vamos a poder hacer de una forma muy fácil. También esta omnipresencia, ¿no?, de la que se hablaba, ¿no?, que vamos a poder estar en todos lados, en todo momento, ¿no? Exacto. Hoy con tantas cámaras precisamente te vas a poder poner unos anteojos uh-huh. inteligentes y poder estar virtualmente en cualquier uh-huh. lugar grabando podcast, ¿no? Okay. Teniendo inclusive aquí una gente inteligente que nos esté retando la forma en la que estamos interactuando en esta sesión en particular. Un tema importante, el tema de la confianza digital, saber exactamente quién está del otro lado. Es un tema de ciberseguridad claro. que se va a volver imprescindible. Y por mencionarte dos más, todo el tema de la computación híbrida. ¿A qué me refiero con la computación híbrida? Que no solamente vamos a poder tener temas en la nube como hoy lo tenemos, sino vamos a regresar, yo te diría, un pasito, vamos a tener nubes privadas, en donde las organizaciones por temas de normatividad, por temas de seguridad, por temas de soberanía nacional, van a requerir, hoy como en México, se requiere que los datos vivan en México. Por eso las grandes empresas están poniendo centros de datos en nuestro uh-huh. país. Entonces, esa posibilidad de poder generar cómputo en cualquier parte del mundo o una zona en particular se va a volver muy relevante. Y finalmente, el tema del trabajo aumentado. Okay. Imagínate tener un colaborador que no sea demasiado especializado, pero con la inteligencia artificial y con el tema de visión por computadora, alguien de manera remota le va a estar asistiendo y diciendo exactamente qué tiene que hacer. Okay. Imagínate una cirugía, imagínate uh-huh. el ensamblado. Sí, también en la medicina vemos grandes avances. Ajá. El ensamblado de desafortunadamente las armas, ¿no? Uh-huh. Que necesitamos hacer, o un tema de riesgo, que alguien experto en cualquier parte del mundo le va a poder estar asistiendo al otro como si estuviera a su lado. Uh-huh. Son las cosas que se ven muy futuristas, que vemos muchas veces en las películas, es una locura, pero estamos un paso de volverlo realidad. Okay. Entonces, para allá vamos, y ahí justamente nosotros en NEGroup vamos a poder acompañar a nuestros clientes para poderlos
guiar y asesorar de cómo aprovechar la tecnología y volverse cada vez más eficientes. Sí, como dices, que sean ese compañero, ¿no? Justo que los guíen todo este proceso Es que experto. parece justamente alejado, ¿no? De nuestra realidad, pero que hoy en día puede pasar. ¿En cuánto tiempo también podremos ver estos cambios? Híjole, yo sería muy atrevido de mi parte Sí, darte un cálculo exacto, pero te decía, hoy que con todo va dirigido hacia eso. Fíjate, algo muy importante que tenemos que vivir como sociedad. Hoy la inteligencia artificial nos está ayudando a, en 12 meses, revolucionar lo que hemos hecho en cientos de años. Uh-huh. Entonces, conforme la inteligencia artificial se vaya volviendo cada vez más eficiente, los saltos van a ser cada vez más exponenciales. Así es. Lo mismo que te decía con la computación cuántica. Cuando llegue la computación cuántica, yo te diría que posiblemente unos 10 años más, Uh-huh. junto con la inteligencia artificial vamos a revolucionar lo que no hemos hecho en la historia del ser humano. Simplemente, ¿no? En estos últimos 5 años, ¿no? Posterior a la pandemia han sido cambios impresionantes, ¿no? Muy rápidos que han cambiado de todas las industrias, ¿no? Claro. Y lo vamos a poder ver más con esta. Yo creo que el ejemplo más claro es el teléfono. Claro. ¿No? Yo todavía viví con los teléfonos fijos en donde tenías que girar un disquito, ¿no? Sí. Cuando hoy se les platico eso a mis hijos no me creen, Uh-huh. ¿no? Y menos que estabas pegado a un cable Ajá, para exacto. poderte comunicar. Y hoy el teléfono se ha vuelto una computadora en tu mano con una capacidad que las supercomputadoras de ese entonces no tenían. Uh-huh. Entonces los brincos van a ser cada vez más grandes. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, José Ángel, por darnos también esta perspectiva que es impresionante, ¿no? Sobre qué viene para nosotros, no solamente como colaboradores, sino también para las empresas, ¿no? Hacia dónde nos dirigimos y particularmente en un país como México, que como bien lo dices, tiene muchísimo potencial, ¿no? Y hay que aprovecharlo de una mejor manera. Y para cerrarlo, me encantaría que nos dieras también un mensaje final, ¿no? A nuestra audiencia del Economista, a nuestra audiencia de Oye Cracks, ¿qué les dirías también a esos líderes, a esos empresarios que te están escuchando en este momento? Adelante. Sí, pues bueno, yo les diría que no le tengan miedo a la tecnología. La tecnología es una herramienta que llegó para ayudarnos y les decía al principio, para hacernos la vida mucho más fácil. Entonces, asesórense de una empresa seria, una empresa que les ayude a entender para qué es la tecnología y cómo sacarle el mejor provecho. Y para eso estamos en Indra Group, para poderles ayudar. Muchas gracias. ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes, no? ¿Alguna página web, alguna red social? www.indra.com y ahí tienen la información de toda la compañía y de todos mis compañeros que les podemos ayudar. Excelente, José Ángel. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este Mucho gusto, espacio. Jimena. También gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y llegar hasta esta parte del episodio y también estar con nosotros durante todo este año, todo este 2025. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, también en nuestro portal web de El Economista y también a seguirnos en nuestro canal de YouTube en El Economista para ver y visualizar este podcast. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias, Buen día. José Ángel. Gracias, Jimena. Bye, bye. El Economista Podcast.